Las reformas borbónicas trastocaron el orden social, económico y político, sumando una serie de injusticias. Poco después, nuevas ideas progresistas europeas y norteamericanas llegaron a la colonia, tales como la Ilustración, la cual fue un movimiento cultural e intelectual, buscaba el desarrollo de la ciencia y el conocimiento a partir de la razón, promoviendo ideologías liberales. Los habitantes novohispanos desarrollaron pensamientos y libertad, especialmente los criollos, que se sentían discriminados por el gobierno español. El pensamiento ilustrado inspiró la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. El pueblo francés se molestó por el ineficiente gobierno proporcionado por su monarca y su esposa María Antonieta. Se levantaron en armas y llevaron a la guillotina a sus monarcas, terminando con la monarquía e iniciando una dictadura militar con Napoleón como emperador. El 4 de julio de 1776 comenzó la lucha por la independencia de las 13 colonias americanas contra los ingleses, recibiendo ayuda de Francia y España. Estos eventos se convirtieron en una motivación e inspiración para la independencia mexicana. Al reflexionar sobre la emancipación de las 13 colonias y la Revolución Francesa, llegaron a la conclusión de que si Inglaterra perdió su poder sobre sus colonias, siendo una potencia superior, también era posible derrotar a España. Esto dio lugar a las conjuras y conspiraciones contra España. Con la abdicación de Carlos V y Fernando VII, los criollos Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate, influenciados por la filosofía de la Ilustración, reclamaron la soberanía en ausencia del rey legítimo. Fue un intento de golpe de Estado que terminó con el encarcelamiento de los cabecillas del movimiento. Gracias a este suceso, se iniciaron conjuras y conspiraciones contra la península española en la Ciudad de México en 1808. Después surgió una de las conjuras más fuertes en 1809, Valladolid. El autor fue José Mariano Michelena, quien buscaba la soberanía mientras el rey Fernando VII retomaba el poder. Lograron convencer a un grupo de indígenas para que los apoyaran y pudieran iniciar una lucha armada. Desgraciadamente, el 21 de diciembre de 1809, el movimiento fue descubierto y cada uno de los miembros fue apresado. Finalmente, llegó la conspiración que daría fin al gobierno español, la conspiración de Querétaro. Tuvo como protagonista a doña Josefa Ortiz de Domínguez, el corregidor Miguel Domínguez, el capitán Ignacio Allende, el capitán Juan Aldama y a don Miguel Hidalgo y Costilla. Los conspiradores acordaron levantarse en armas en diciembre de 1810, en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero fueron denunciados en septiembre de ese mismo año. Al enterarse, el corregidor Miguel Domínguez de que habían sido descubiertos, mandó aviso a su esposa, quien dio aviso al cura Hidalgo. Hidalgo tomó la iniciativa de levantarse en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El camino hacia la independencia comenzó con el grito que Hidalgo realizó en la ciudad de Dolores. Hidalgo mandó a tocar las campanas de la iglesia para reunir a la gente y mediante un elocuente mensaje los invitó a luchar contra el mal gobierno. El pueblo, motivado por aquellas palabras y reflexiones, se convirtió en insurgente. Hombres y mujeres pacíficos pasaron a ser rebeldes. El gobierno no imaginaba aún la magnitud de la proeza que aquel sencillo y mal preparado ejército iniciaba. La primera acción del cura Hidalgo fue liberar a los prisioneros de la cárcel local y recluirlos. En pocos días, el ejército insurgente pasó de 600 a 80,000 indios, mestizos, criollos y hasta españoles. Los insurgentes tomaron como estandarte representativo de su tropa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Gracias a la intervención de Pipila, los insurgentes tomaron la Londrina de Ganaditas, en la cual estaba trincherado el ejército realista. Los insurgentes derrotaron al ejército realista en Monte de las Cruces a la entrada de México, pero Hidalgo, en lugar de entrar y tomar la capital, ordenó replegarse. A partir de esta acción, las derrotas empezaron a suceder. Hidalgo, al retirarse a Guadalajara, realizó una serie de disposiciones buscando fortalecerse. Decidió abolir la esclavitud, suspender el pago de tributos y devolver las tierras a los indígenas. El 17 de enero de 1811 sufrieron su última derrota en el Puente Calderón, donde 5,000 realistas vencieron a 90,000 insurgentes. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez huyeron a Aguascalientes. De ahí se dirigieron a Estados Unidos para pedir apoyo económico, pero el jefe libertador Elizondo los traicionó en Coahuila, donde fueron arrestados y enviados a Chihuahua para ser juzgados. A Hidalgo se le imputaron delitos de alta traición. Fue degradado de su sacerdocio y fue sentenciado a pena de muerte por traición a la patria.
El 30 de julio de 1811 fue fusilado y su cabeza cortada se exhibió junto a las de Allende, Aldama y Jiménez, colgadas en cada esquina de la Lóndiga de Granaditas. Tras la muerte de Hidalgo, Morelos, junto a los hermanos Galeana, dirigió la segunda etapa de la independencia de México, convirtiéndose en el comandante del ejército insurgente. Morelos se enfrentó contra el ejército del virrey y lo derrotó en 3 palos. Además, derrotó a 3 jefes realistas, París, Cosio y Fuentes. Tomó casi todo el estado de Guerrero y Zúcar y luego Cuernavaca. Estableció una casa de moneda y creó el periódico llamado Correo América del Sur. El Congreso Insurgente de Chilpancingo inició el 13 de septiembre de 1813. Se nombró a Morelos como generalísimo y lo trataron como alteza, pero él lo rechazó y se hizo llamar siervo de la nación. El 14 de septiembre hizo lectura ante el Congreso del documento llamado Sentimiento de la Nación, que consta de 23 puntos y que es considerado el documento más trascendente de la lucha independentista. Se eligió a Morelos para asumir el poder ejecutivo. Su primera función fue abolir la esclavitud. También publicó el Acta de Independencia de la América Septentrional, donde se formulaba la emancipación de Fernando VII y la tajante separación de la autoridad española. El 22 de octubre de 1814 se formuló la Constitución de la América Septentrional, el cual hizo énfasis en la soberanía, introdujo el sistema administrativo mexicano, buscó la gloria de la independencia y promovió el nacionalismo de sus ciudadanos. Los realistas habían identificado bien a Morelos como el promotor principal del movimiento insurgente. Calleja planeaba apoderarse del Congreso Insurgente en Chilpancingo, por lo que mandó a apresar a Morelos. Lo capturaron y lo trasladaron a México para recibir un juicio donde fue sentenciado a muerte. El 22 de diciembre de 1815 fue fusilado con un crucifijo entre sus manos. La muerte de Morelos causó gran desconcierto, desorden y vacío en los grupos insurgentes. El último líder insurgente en morir fue Manuel Mier y Terán. Parecía que todo había terminado, cuando el 15 de abril de 1817 apareció un joven español de nombre Francisco Javier Mina para dar nuevo impulso a la lucha. Con sus ideas liberales y en la defensa de la Constitución de Cádiz, huyó de España rumbo a Francia y después a Inglaterra. Se relacionó con el mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quien lo convenció para viajar a México y luchar contra el absolutismo. Mina se enfrentó a las tropas realistas de Villaseñor, Armiñán y Ordóñez y las venció. Desgraciadamente, su lucha terminó tras ser fusilado en el mes de noviembre. La muerte de Mina vino a acabar con las pocas esperanzas de una pronta liberación, pero Guadalupe Victoria en Veracruz y Vicente Guerrero en las montañas del sur mantenían viva la llama de la esperanza emancipadora. Los 10 años que la población mexicana había sufrido con las constantes guerras en búsqueda de la independencia habían mermado considerablemente su economía y afectado su forma de vida. El decreto de la activación de la Constitución de Cádiz en España fue de suma importancia para la independencia de América. Esta proclamaba creencias feudales, igualdad, democracia, libertad de imprenta, promovía la libertad de comercio, erradicaba la Inquisición, acordaba el reparto de tierras, la libertad de industria y la participación del pueblo en el gobierno, entre otros. Los mismos realistas se vieron acorralados, de un lado por la Constitución de Cádiz, que los obligaba a dejar libres a México, y por el otro de los caudillos insurgentes presionando. A pesar de estas claras señales de derrota, decidieron seguir luchando motivados por su ambición. El virrey pensó que aceptaría la independencia, pero un grupo eclesiástico y otros ricos propietarios no estaban de acuerdo, así que escondieron el contenido de la Constitución y buscaron a la persona ideal para gobernar, el coronel Agustín de Iturbide. Fue nombrado comandante general del sur el 9 de noviembre de 1820. Se le recomendó acabar con los insurgentes o traer a las filas a Vicente Guerrero y Pedro Asensio Algeciras. Guerrero atacó la retaguardia del ejército realista y continuó con el grupo central. Iturbide envió una serie de cartas a Guerrero, exhortándolo a unírsele para luchar contra la corona española. En la tercera carta, que iba acompañada con el plan de Iguala, invitaban a Guerrero a Chilpancingo para una entrevista. Reunidos en Acatempán, Guerrero puso sus tropas al mando de Iturbide y lo reconoció como el primer jefe del ejército nacional. Sellaron el pacto con el abrazo de Acatempán, formando el ejército trigarante. Iturbide reunió su tropa en Iguala y les dio a conocer de la independencia y emancipación. Se formó el Ejército de las Tres Garantías, el cual consiste en religión católica como única, independencia de los españoles y unión de todos los americanos que vivían en la Nueva España. Iturbide renunció a ser coronel y aceptó el nombramiento de primer jefe del Ejército Trigarante. Consiguió que el virrey Apodaca aceptara la independencia de México el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba, con la firma del Tratado de Córdoba.
El 27 de septiembre de 1821, las tropas de las Tres Garantías entraron a la capital. El 28 de septiembre se eligió una regencia con Iturbide como presidente electo y se redactó el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. Así nació la nación mexicana independiente, después de 300 años de ser corona española.